Buenas tardes. A continuación daremos desarrollo a la actividad correspondiente al eje 3 de la materia ética profesional. Nuestro grupo de trabajo está conformado por mi compañera Heidi Lorena Garzón y quien les habla, Ingrid Carolina Ruiz Cortés, que hacemos parte del grupo 713. Daremos inicio al desarrollo de la actividad. Bueno, vamos a empezar con la introducción, considerando que cada persona nace libre y que todos los seres humanos debemos tener igualdad en cuanto a un trato justo, un trabajo que brinde condiciones dignas, unas creencias que tienen que ser respetadas, una vida que hay que proteger, una ideología que se rige desde un punto de vista individual. Todos somos importantes y nuestros actos nos hacen ser las personas que se identifican por sus acciones, su ética y su moral. Por ende, cada día debemos luchar por nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes como personas y ciudadanos para que haya igualdad en todos los sentidos y para que la humanidad evolucione y sea mejor día a día. De acuerdo al análisis realizado, logramos identificar los derechos de los cuales nos habla el artículo, los cuales son derechos ancestrales, derechos culturales, derechos ambientales, derecho a la vida y el derecho a la infancia y adolescencia. Se establece una relación con la Constitución de Colombia del 1991, la cual garantiza a las minorías étnicas el derecho a la consulta previa en proyectos que tengan un impacto ambiental o social en los territorios colectivos. Además, presentaremos unos argumentos que están basados de acuerdo a las razones por las cuales han sido garantizadas y vulneradas los derechos identificados del artículo. El primero es con la minería ilegal que tenía lugar dentro de la línea negra, violaban sus derechos constitucionales. En los años 70 encontraron plantaciones de marihuana ilegales donde los niños eran reclutados forzosamente en los grupos armados. Se extendieron los desplazamientos forzosos, los asesinatos selectivos, las masacres y la violencia sexual. Se encontraron asesinatos de líderes comunitarios y 42 personas desplazadas. La Organización Nacional Indígena de Colombia y el Centro de Memoria Histórica descubrió que los 102 grupos indígenas del país, casi el 70%, están en riesgo inminente de desaparecer física y culturalmente. En Colombia se asesinan a un indígena cada 72 horas. Los indígenas suelen estar en la mira por defender sus territorios de los grupos armados. La reducción de las reservas indígenas y deforestación de los parques nacionales, el asentamiento de población e infraestructura de carreteras. Encontramos que desde 1900 el 92% de los glaciares han desaparecido y es evidente que esto se debe a la explotación para la extracción de petróleo en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para ellos, ninguna de estas explotaciones están permitidas por sus propias leyes. En el 2013 se garantizó y fue declarado que el Parque Nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta era la zona más protegida del mundo debido a la extinción de especies amenazadas, es decir, mayor número de anfibios amenazados. De alguna forma garantizaron los derechos con la protección oficial de territorios. Esto ha ayudado a limitar la deforestación y la actividad humana en los parques nacionales y las reservas indígenas de la zona. A continuación presentaremos un caso de acuerdo a nuestro entorno diario y el cual se ve en diferentes lugares, como lo son en la vida personal y la vida laboral. De acuerdo al análisis realizado, detectamos que de alguna manera siempre está presente la discriminación tanto en nuestros entornos personales como laborales. En el día a día se presentan ciertos episodios o acontecimientos donde se ven vulnerados el derecho de ser y actuar de acuerdo a sus creencias, religiones, estrato socioeconómico y cultural. En lo personal, uno de los casos donde se presenta la discriminación es en los colegios y universidades, donde algunas personas juzgan o discriminan
a las otras personas por tener aficiones, creencias y maneras de pensar. Muchas veces también se ve presente en aquellos que tienen una discapacidad. Además, son muchas las personas, niños, adolescentes en este caso, que son aislados por su estrato económico-social, pero que aún así no se detienen para lograr una meta. Para este caso también se debe tener presente que existe lo llamado en la actualidad bullying, que parte de esta situación de la discriminación. A continuación daremos también un ejemplo en la parte laboral, que encontramos que existen casos de discriminación cuando una persona se integra de nuevo. Nuevo, no todo el mundo lo recibe con la mejor actitud y de cierta manera es dejado a un lado porque apenas comienza su recorrido laboral. Y otro de los casos es cuando se trabaja por medio de una temporal o outsourcing para una compañía más grande. Se nota muchísimo la discriminación y separación en todos aspectos, ya que no es completamente un trabajador de planta de la compañía principal, dando mejores beneficios a los trabajadores de la compañía más grande, sin importar experiencias laborales, trayectoria, estudios. Adicional, no solo es visto entre personas, sino también en el entorno de la industria y comercio, donde las empresas pequeñas son llamadas temporales o llamadas temporales outsourcing, son desvalorizadas por su estrategia de mercado. Para hacer más énfasis en cuanto al tema de los casos, por ejemplo, logramos identificar que muchas veces los propietarios de estas empresas o accionistas dividen las empresas de acuerdo como a su desarrollo, es decir, por ejemplo, separan la parte administrativa de la producción. Y en este caso para ellos es más de mayor valor la empresa productiva a la cual pues se le brindan mejores beneficios y a la administrativa simplemente se tiene como por que genere las actividades administrativas, que es lo que pasa en la empresa donde yo desarrollo mi trabajo. Estos casos se dan frecuentemente en todas las empresas. No hay persona que no tenga un testimonio de que no le haya pasado. Desafortunadamente se ve día a día y nunca o la mayoría de veces se toma un plan de acción para este tipo de cosas. Vamos a plantear a continuación vamos a plantear algunas alternativas de protección que garantizan los derechos vulnerados en el caso anterior. El primero es que por ley toda persona, sin importar su religión, ideología política, social, étnica y o económica, tenga derecho y acceso a un trato digno en sus actividades laborales. Necesitamos que haya respeto mutuo, sin importar en qué posición jerárquica se encuentre la persona. Que las funciones y actividades laborales sean acordes al cargo y no sean desvaloradas por ninguna razón. También se requiere brindar un acompañamiento y apoyo para nuevos integrantes y hacerlos sentir en un ambiente sano y seguro cuando ingresan a su nueva labor. De acuerdo al caso, en instituciones educativas, logramos ver que el bullying es pan de cada día. Para esto se pueden implementar campañas de concientización que promuevan la igualdad entre estudiantes y se evite generar el bullying. En otro aspecto, se puede promover la igualdad también con campañas que ayuden a amenizar la relación entre empresas que prestan servicios y entre otras que son las que lo reciben. Podríamos permitir que las compañías tengan comunicación y enfatizar que de alguna manera sean una sola, es decir, que estas de las que hablábamos anteriormente, cuando las son divididas de parte administrativa y productiva, de alguna manera sean una sola y se les brinde los mismos beneficios a ambas. En cuanto al tema de humanizar, es importante dar el valor a cada persona sin importar su cargo, área, empresa de la que haga parte. Esto cuando todas son una sola o son contratadas para ejercer labores como administrativos. Todo trabajador debe ser incluido y guiado sin importar que sea nuevo, brindándole seguridad y amabilidad en su entorno para que él entienda que de cierta manera el trabajo adquirido es un trabajo que va a ser un trabajo estable y no va a ser un trabajo de un tiempo corto. A continuación vamos a dar la presentación en cuanto al caso de Oscar.
Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. La primera es identificar el derecho humano vulnerado. Tenemos derecho a un trabajo razonable. Por tanto, a Oscar no le dan esa oportunidad, no le dan sus respectivos descansos y tiene derecho a una estabilidad laboral, lo que le permite tener una tranquilidad de no ser despedido sin justa causa. También tiene el derecho al pago de sus horas extras trabajadas. Vamos a argumentar por qué se le han vulnerado los derechos a Oscar. En primer lugar, se le vulnera su derecho porque un trabajador tiene derecho a gozar de una tranquilidad en su ámbito laboral y al haber cambiado de propietarios, la compañía no le da autoridad para reprimir sus descansos o pedir que renuncie a aquellas horas extras trabajadas, ya sea un tiempo o dinero, ya que, pues, como veíamos en el caso anterior, de cierta manera los nuevos propietarios le pedían a él que dejara como a un lado aquellas horas extras que él ya había elaborado, por ende no se le iban a remunerar y tampoco las podía tomar en tiempo. Por esta razón lo despidieron sin alguna causa. Lo siguiente es, ¿qué alternativa tiene Oscar para reclamar y garantizar el cumplimiento de sus derechos? Primero, su contrato laboral inicial, lo que permite sustentar bajo qué condiciones trabaja. O sea, antes de firmar, siempre hay que leer qué condiciones nos está ofreciendo la empresa, qué horario, el pago, etc. Segundo, entrar en negociación con los nuevos propietarios y llegar a un acuerdo. Creo que sería un paso a seguir si a Oscar, digamos, no le aceptan como tal un contrato, que sería una prueba física. Y tercero, cobijarse con la ley para que les sean respetados sus derechos como trabajador. En este caso, el que regula estos tipos de causísticas es el Ministerio de Trabajo. Eh, a continuación, identificaremos en el entorno laboral si se le vulneraron los derechos y justificaremos nuestra respuesta. Se logró evidenciar que Oscar trabaja más de 48 horas semanales, cosa que por ley es totalmente ilegal, aparte que no le dan los descansos que convienen al hacer turnos de 12 horas diarias. Por ende, esta empresa le está vulnerando varios derechos del trabajador. Le está vulnerando el derecho a tener un trabajo digno, a tener un trabajo estable, un trabajo que le brinde la seguridad de, de poder continuar ejerciendo sus labores y de alguna manera la nueva empresa o los nuevos propietarios no le permitieron tener como una respuesta al requerimiento que ellos le hicieron y simplemente le pasaron su carta por despido sin justa causa y de alguna manera a él se le vulneró ese derecho de expresión de alguna manera. Siguiente, presentaremos la conclusión argumentativa, dando respuesta a la primera pregunta, que es ¿por qué el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos en Colombia? Esto es porque antes de ser empleados para una empresa somos personas que sienten, que se cansan, que aparte del trabajo tienen otras situaciones externas y de alguna manera si las industrias conocen este tipo de información, si son más humanizados, van a brindarle a sus trabajadores garantías laborales y condiciones excelentes para trabajar. Pero si por el contrario no lo hacen, se empiezan a ver las obstrucciones en lo que está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo y gradualmente con la ética. Es por eso que pasa la discriminación, la explotación al trabajador, el no pago de su trabajo y las cosas que vimos anteriormente. La segunda respuesta que daremos es sobre la pregunta ¿qué pueden hacer ustedes como ciudadanos para garantizar sus derechos desde la ética? Bueno, inicialmente para nosotros como ciudadanos es muy difícil garantizar nuestros propios derechos porque lamentablemente no es tan fácil como se aparenta y de alguna manera los derechos son fundamentales para cualquier persona. En algunos casos estos derechos no son respetados y son vulnerados. Sin embargo,
Como ciudadanos podemos pedir guía a las entidades que velan por el cumplimiento de estos derechos, donde se supone que le brindan protección y ayudan a que aquellas personas que están siendo vulneradas de sus derechos como personas, desde la ética, es evidente que debemos ser personas con tacto, respetuosos, honestos y amables para lograr un acuerdo en caso de que sea posible tenerlo. Aparte que el ser una persona con grandes principios éticos permitirá que las personas podamos tener una vida íntegra y donde podamos tener libre expresión al momento de presentarse un caso de vulneración de derechos. Siempre hemos visto que, pues, obviamente acá en Colombia no se respetan como si los derechos fundamentales que están regidos bajo la Constitución política, pero de alguna manera contamos con líderes o con personas que nos ayudan a que estos derechos sean respetados en cualquier entorno. Y pues está visto que en el caso de Santa Marta, se logró evidenciar que pues se están vulnerando muchos derechos, pero de alguna manera ellos están luchando para que sean cumplidos y sean respetados. Y pues acá Exacto. les presentamos los referentes bibliográficos del cual obtuvimos la información presentada. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.